Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando de Oralidad, producido por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en colaboración con Justicia TV. Desde este espacio ya consolidado a través del canal del Poder Judicial, semana a semana tenemos la participación de especialistas nacionales e internacionales para tratar temas sobre el proceso civil oral, el derecho civil, las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de justicia y otros temas relacionados con el quehacer judicial. Hoy nos acompaña el doctor Julio Pozo Sánchez, abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos, y actualmente sigue estudios de maestría en Dirección de Negocios Jurídicos en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas de propiedad, posesión y juntas de propietarios, abogado informante de la parte demandante en el 11º Pleno Casatorio Civil. Se desempeña como docente de posgrado, expositor en diversas instituciones a nivel nacional, y es autor de libros como Suma Civil, El proceso de desalojo por ocupación precaria, entre otros. Bienvenido al programa, doctor Pozo. Muchísimas gracias, doctor Ramiro, y un agradecimiento especial al Poder Judicial por esta invitación. Muchas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación, y hoy conversaremos sobre el tema aspectos controvertidos en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Bien, continuamos con su programa Hablando de Oralidad. Doctor Pozo, para empezar, ¿en qué consiste el proceso de prescripción adquisitiva de dominio y qué finalidad cumple dentro del sistema jurídico? El proceso de prescripción adquisitiva de dominio como tal, doctor, tiene una finalidad: que el justiciable, que se apersona al Poder Judicial, pueda declarar su derecho de propiedad. Recordemos que la prescripción adquisitiva de dominio es un clásico modo de adquirir la propiedad, y cumplidos los requisitos de la ley 950 o 951, dependiendo de la naturaleza del bien, el justiciable puede, dice el artículo 952, recurrir a la judicatura para que ésta lo declare propietario. A la larga, esa es la finalidad del proceso de prescripción adquisitiva de dominio: declarar propietario a aquel poseedor que ha cumplido con los requisitos sobre un bien inmueble o sobre un bien mueble. Pero valgan verdades, hoy tiene una finalidad adicional desde nuestro entendimiento. Ahora también el proceso de prescripción adquisitiva de dominio sanea propiedad. Hay propietarios que no pueden alcanzar el registro público, hay propietarios que tienen esa necesidad de llegar al registro público y acuden al Poder Judicial presentándose como propietarios, lo que parece una contradicción, pero argumentando que tienen una posesión continua, pacífica, pública, como propietarios que son, y le piden el auxilio al órgano jurisdiccional para que también los declare propietarios. En efecto, ¿no? Este tema de la prescripción adquisitiva es un tema muy importante, pero también que ha generado muchos problemas judiciales, muchos criterios jurisprudenciales, y justamente usted participó en el 11º Pleno Casatorio, que ya me indican que está pronto por resolverse, y que va a tratar de poder uniformizar, ¿no?, los criterios que existen respecto a este tema. Y uno de los problemas son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener
un justiciable para poder presentar una demanda de prescripción adquisitiva en debida forma? Además de los requisitos que establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, que son requisitos que toda demanda debe postular, presupuestos procesales y presupuestos materiales en esencia, para la prescripción adquisitiva de dominio como tal, para este proceso, el artículo 505 del Código Procesal Civil nos pide en primer lugar identificar e indicar cuál es el tiempo de posesión y precisar la fecha de inicio de posesión y cómo se obtuvo o se tomó posesión. Ese es un requisito sumamente importante en la parte de descripción y es un requisito especial. Adicionalmente, la norma exige que para los efectos de una prescripción adquisitiva se acompañen planos de ubicación y planos perimétricos. Y aquí hay una particularidad de la norma. Exige que estos sean visados por la municipalidad. Y lo que ocurre en la realidad, estimado doctor, es que muchas municipalidades literalmente se niegan a visar los planos, bajo el argumento de que solo el propietario puede pedir la visación de planos. Y entramos en una contradicción, porque quien se presenta ante la municipalidad pidiendo que se le vise los planos es un poseedor que reclama o va a reclamar ser declarado propietario. Existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia que hoy admiten la posibilidad de que, acreditado que no se pudo obtener la visación del plano por una negativa expresa o tácita del municipio, admitir los planos sin visación. Estas sentencias de la Corte Suprema, desde mi entendimiento, de forma correcta, lo que le dicen al justiciable es: esta barrera que te está colocando el municipio no puede menoscabar tu derecho a acceder a la justicia, tocar la puerta del órgano jurisdiccional para pedirle que te declare propietario. Eso no significa, por supuesto, que la sola admisión lo declare propietario, y tampoco significa que no realicemos el trámite de visación, porque es un requisito especial de la norma. Pero si la municipalidad no te quiere otorgar la visación, bien hace la Corte Suprema en señalar: demuéstrame que hiciste los esfuerzos, y si no fue posible por un tema no imputable a ti, sino al municipio, preséntalo. Hay un par de requisitos adicionales, doctor, que son importantes también. Cuando el inmueble está inscrito, se tiene que acompañar copia literal y notificarse al propietario que aparece en la partida. Y el requisito de los testigos, de 3 a 6 testigos. Estos son requisitos especiales porque se entiende que de forma copulativa, en su conjunto, podrían acreditar que quien demanda cumple y califica con los requisitos especiales del derecho civil para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. Bien, y también hay un requisito de notificar a los colindantes, ¿no? Completamente, doctor. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objeto de esta notificación a todos los colindantes? Cuando la norma civil exige que para adquirir por prescripción la posesión sea continua, pacífica y pública, los colindantes pueden dar fe de ello al momento de ser notificados. Y es particular porque no son parte del proceso, pero se les notifica a los efectos de que tomen conocimiento y puedan pronunciarse. Y si la demanda es correcta, y cuando digo es correcta, va a tener asidero y quien lo postula está convencido de que tiene las pruebas, el colindante lo único que va a hacer es reafirmar, si decide apersonarse, lo que está ocurriendo. Básicamente, una posesión continua, pacífica, pública y a todas luces, a los efectos de lo que el colindante mira como propietario. Bien, nuestro país se caracteriza por ser un país informal. Y este problema de la informalidad también llega a los derechos reales, ¿no? Si nosotros hacemos un levantamiento de catastro, vamos a ver que la mayoría de inmuebles no están registrados, o están registrados pero no reflejan la realidad actual. Para interponer una demanda, ¿no?, en estos términos sobre un inmueble que no está inscrito, ¿cuál debería ser la pretensión que deberían formular los demandantes? Y aquí, doctor, ya nos encontramos netamente en un espacio procesal que muchas veces los abogados desconocemos o por alguna razón no postulamos. Creemos que la sola pretensión de prescribir es suficiente y no es así.
Cuando se trata de bienes no inscritos, primero, hay un mito. Se cree que la pretensión no debe ser de prescripción adquisitiva, sino de título supletorio. No, la naturaleza de la prescripción adquisitiva y la del título supletorio son completamente distintas. Sin embargo, una prescripción adquisitiva se puede postular respecto de un bien no inscrito y la pretensión principal será una de prescripción adquisitiva, pero la pretensión accesoria necesariamente debe ser, si cabe en el caso, una de independización y además una de inscripción en el registro público, pedirle al juez que inmatricule el bien. Y ocurre en la práctica, doctor, que cuando no se postulan estas pretensiones accesorias o de independización o de inmatriculación, naturalmente un magistrado dice, no lo pediste. Me pediste que te declare propietario. Y aunque hay quienes consideran que la accesoriedad es naturalmente consustancial a lo principal en materia del proceso, no funciona así. Uno tiene que postular correctamente su pretensión principal, prescripción adquisitiva de dominio, su pretensión accesoria, independización, su pretensión accesoria 2, inmatriculación en caso el bien no esté inscrito. Sí, ahí se hace realidad el dicho popular, ¿no? Mejor es pecar por exceso que por defecto, ¿no? Y de esta manera evitamos estas dificultades. Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. Bien, retornamos con esta interesante entrevista al doctor Julio Pozo sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Doctor Pozo, como usted bien sabe, el Poder Judicial ha implementado un cambio, una transformación del proceso civil, ¿no? De un proceso civil escrito a un proceso civil oral. Desde el ámbito de los procesos de prescripción adquisitiva, ¿cómo ha influido estos nuevos procesos civiles en la materia que estamos tratando? La oralidad, doctor, ha permitido puntualmente en el proceso de prescripción adquisitiva que las partes puedan y se permita poder encontrar una resolución rápida, célere, con una inmediación distinta y mejor. Por ejemplo, ahora, a propósito de la oralidad, es completamente permitido y existe un campo mayor para la conciliación. Es mucho más sencillo en oralidad buscar conciliar. Y aunque la pretensión de prescripción adquisitiva parezca una de conflicto, yo he participado en supuestos en los que, al tratarse finalmente de un derecho civil patrimonial, esta discusión, de eso es el fondo, las partes pueden llegar a un entendimiento y la oralidad lo promueve y lo permite. Por ejemplo, a propósito de la oralidad, la fijación de puntos controvertidos, doctor, que valgan verdades en el ámbito de lo escrito, pasaba desapercibido y el juez, con total honestidad, parecía limitarse a la pretensión del demandante. Hoy, con oralidad, la parte demandada puede, con el juez y la parte demandante, establecer claramente sobre lo que se tiene que pronunciar el magistrado como punto controvertido. En mi experiencia en prescripción adquisitiva y otros procesos, eso es fundamental porque le permite al juez, a partir de ello, saber con qué prueba cuenta, qué prueba debe tomar en consideración. Y un tercer punto, doctor, que para mí es verdaderamente importante como abogado litigante, es el juez está permitido de advertir y, si considera, sancionar la conducta procesal temeraria. Puede verlo. Puede palparla. La oralidad se lo permite de forma manifiesta y puede advertir cuando un abogado o una parte trata de sorprenderlo. Y me ha tocado jueces que tal vez no lleguen a la sanción, pero que digan, un momentito, ¿usted no conoce su teoría del caso? Explíquemela.
¿qué me está pidiendo? ¿Por qué aquí en su escrito usted postula esto y en este momento oraliza algo distinto? La importancia de la oralidad, doctor, que ha llegado para quedarse y seguir mejorando, yo creo que nos ofrece muchísimo en materia de prescripción adquisitiva. Sin dejar de considerar que, por ejemplo, sí me ha tocado ver en prescripción adquisitiva que a veces el proceso merece de una inspección, que yo soy de los que consideran una inspección en la inspección judicial en un proceso de prescripción muy válida, porque permite que el juez mire, conozca, resuelva la realidad. Puede tomar de su tiempo, tiene una carga procesal importante, pero qué mejor que ir, doctor, mirar, advertir. Eso también es permitido en oralidad. Claro, esas son justamente las ventajas que tenemos en el proceso civil oral, ¿no? Primero, el juez es el director del proceso. Entonces, él está en contacto con las partes, con los abogados, con los peritos, con los testigos y puede ver todas las aclaraciones que necesite para formarse convicción. Entonces, la inmediación, ¿no?, que es este acercamiento, es también fundamental en este nuevo proceso civil oral. Pero también ahora veamos un poco el estándar probatorio, ¿no? Usted dijo que habían requisitos, por ejemplo, debo indicar, ¿no?, desde cuándo inició mi posesión, pero eso tengo que acreditarlo, no es solo decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estándar probatorio que se requerirían para un proceso de prescripción adquisitiva esté bien planteado? Es importante, doctor, y particularmente yo tengo esta idea, en materia de prescripción, siendo que el objeto del proceso, la finalidad del proceso es permitir que un poseedor, cumplido determinados requisitos especiales en el ámbito civil, pueda ser declarado propietario, el estándar no sea excesivamente elevado. ¿Y a qué me refiero con excesivamente elevado? Con que a veces se cree que se debe exigir, por ejemplo, acreditar la posesión efectiva de esos 10 años, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y por ejemplo, dejas de lado la presunción de continuidad de la posesión que el propio Código permite. Nuestro Código Procesal Civil no exige una prueba tasada, no es a partir de un checklist de pruebas que generarás convicción en el juez. Es a partir de una prueba que le genere una convicción bajo el análisis de diferentes elementos. Lo que yo creo, doctor, en materia de prescripción, es que esta convicción puede generarse en el magistrado con el solo hecho de permitirle a él razonablemente entender que en prescripción estuvo el demandante ocupando el día 1, estuvo ocupando el año 3, estuvo ocupando el año 6, porque valgan verdades, doctor, en la realidad ninguna persona está pendiente todos los días de tomarse un selfie y decir, día 44, me creo propietario, estoy aquí, nadie me ataca. Día 45, sigo aquí, nadie me molesta, me creo propietario. Eso no existe. El propietario de ordinario se comporta a la vista de todos de forma pública, va al municipio, a veces sí y a veces no. Me ha tocado sentencias del Poder Judicial donde dicen, pero no acredita el pago del impuesto predial del año 2, del año 5, pero acreditó el del año 1, acreditó el del año 3, porque la realidad es esa, doctor, a veces no hay plata para pagar el año 2 y te tienes que esperar una amnistía o pagar el año 4. Entonces, yo considero que el estándar probatorio que debería tenerse a los efectos de la prescripción no puede ser uno tan elevado como para evitar que alguien pueda sanear su propiedad y tampoco, por supuesto, algo que no permite inferir que el demandante cumplió mínimamente con los requisitos. Es cierto, doctor, la prescripción a la larga le quita la propiedad a alguien, pero se la quita a propósito de que después de 10 años ese alguien no se preocupó, no se interesó, no hizo absolutamente nada con el predio y fue más bien otra persona la que pretende ser declarada propietaria, aquella que le da uso, aquella que le da disfrute, aquella que le da vida. Bien. Doctor Pozo, para terminar, usted como abogado litigante conoce de este nuevo proceso civil oral. ¿Qué podría resaltar, ¿no?, de este nuevo proceso y si tiene usted alguna sugerencia sobre qué se podría mejorar para que este proceso vaya
tramitándose bajo un principio de mejora continua. Yo creo que la rapidez, la inmediación y la potencial eficacia que hoy otorga esta oralidad no debería sacrificar el fondo. Yo creo que por más rápido, por más célere y por más inmediato, el magistrado debería mantener su calificación de fondo muy alta. No debería relajarse el fondo ni su razonamiento por la rapidez, porque me ha tocado verlo por un lado rápido y en la práctica con fallos que tal vez por esa rapidez no tienen esa motivación debida, esa motivación suficiente. Sin perjuicio de ello, doctor, creo que a lo que nos invita además la oralidad desde la posición en la que me toca estar a mí, es que los abogados ya no podemos entrar a una audiencia leyendo el expediente en el ascensor. 1, porque ya no hay ascensor. 2, porque lo tomamos desde casa. La preparación debe ser mayor, pero también la oralidad invita a no mentir. Ya frente a un juez interrogado como director del proceso, uno tiene que acudir con su verdad, con sus pruebas. Eso es un valor hiperagregado que otorga la oralidad, que encuentra su contraparte con un juez que puede decir: oiga señor, usted no conoce su causa, oiga señor, usted dijo algo distinto. Esas conductas yo creo que la oralidad las evita en gran porcentaje. Hoy tenemos cada vez menos pedidos temerarios, menos pedidos incorrectos. Hay algo de vergüenza en los letrados, estoy completamente seguro, pero a la vez también tiene que haber mucho de preparación, que no solo se limite a una oratoria, por supuesto, sino a un conocimiento del caso y de la institución que uno postula, en este caso la prescripción. En efecto, en este nuevo proceso civil oral no se puede improvisar, ni el juez ni los abogados, porque en la audiencia va a quedar evidenciado y, como usted lo ha indicado, van a pasar una vergüenza delante de todos, ¿no? Entonces, es sumamente importante que tanto el juez como los abogados conozcan detenidamente el caso y así en la audiencia preliminar o en la audiencia de pruebas que corresponda pueda desempeñar correctamente el papel que le corresponde. Bien, muchísimas gracias, doctor Pozo, por su participación. Asimismo, agradecemos a todos los que nos siguen por nuestro programa Hablando de Oralidad a través de Justicia TV y los invitamos a que nos sigan los días martes después del noticiero central y también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.